Siento, dele gracias a Dios porque siempre tengo que decir que es una bendición poder recibir la palabra de Dios. Es una bendición poder escuchar la palabra de Dios porque esta palabra es poderosa para libertarnos. La Biblia dice que cuando conocemos la verdad, somos verdaderamente libres. Quiero hablarle hoy acerca de la opresión. El tema para este día es viviendo libres de toda opresión, libres de la opresión. Vamos a comenzar leyendo en Gálatas capítulo 5, versículo 1. En un momento voy a explicar qué cosa es la palabra opresión, pero antes de ir ahí, quiero que miremos Gálatas capítulo 5, versículo 1, porque hay una cosa que nosotros debemos entender como hijos de Dios. Nosotros hemos sido llamados a libertad. Nosotros hemos sido libertados por el sacrificio, por la muerte del Señor Jesús. Hemos sido libertados del peso del pecado, del yugo del pecado, de la vida vieja. Fuimos liberados. Y en Gálatas 5 el apóstol Pablo escribe y dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Esa es la vida cristiana, resumida en un verso. Dice que hay que estar firme para no volver a ser esclavizado por el yugo de Satanás. La Biblia es clara, dice que debemos permanecer firmes, y estar firme es estar vigilante, estar despierto espiritualmente, activo. El apóstol Judas dice en Judas 1:3 que contendamos ardientemente por nuestra fe, dice. La vida cristiana normal es una vida que está constantemente en batalla. La vida cristiana es una batalla espiritual constante. No se puede uno relajar y pensar que no tenemos un enemigo. Es verdad, el enemigo está derrotado. La Biblia lo enseña muy bien. El Señor Jesús dijo que el Dios de este siglo ya ha sido juzgado. Satanás ya ha sido derrotado, ha sido vencido, ha sido expuesto en la cruz, y el Señor los avergonzó a él, dice, y a todos sus demonios ahí en la cruz, los expuso públicamente y los derrotó completamente. Y el Señor nos dio libertad. Y cualquiera pudiera preguntar, ¿pero libertad de qué? Los judíos dijeron eso. El Señor dijo que ellos eran esclavos, y ellos dijeron: nosotros somos hijos de Abraham, pero nunca hemos sido esclavos. Pero el Señor estaba hablando de una esclavitud espiritual. El Señor estaba hablando de un tipo diferente de esclavitud, porque ellos pensaban en la carne. Nosotros nunca hemos sido prisioneros. Cualquiera pudiera decir: yo no estoy en una cárcel, pero el Señor está hablando de prisiones espirituales. Está hablando de cadenas espirituales, cadenas invisibles. En Isaías 58 dice que cuando uno ayuna, se rompen las ligaduras de impiedad. Hay cuerdas de impiedad, amarraduras de impiedad, de pecado. El pecado esclaviza a las personas. La Biblia dice que todo aquel que es vencido por algo es esclavo de eso, dice. Cuando una persona practica el pecado y es vencido por el pecado, viene a ser esclavo del pecado. Y aunque cuando ya quiere salir de ese pecado, no tiene la fuerza de voluntad para renunciar al pecado, porque eso no se puede lograr a fuerza de voluntad. El único que te puede poner en libertad es Cristo, porque la Biblia enseña que solo la sangre de Cristo tiene poder para redimirnos del pecado. Solo la sangre de Cristo tiene el poder para destruir las obras de Satanás en la vida de las personas. Y esa es la libertad que el Señor nos dio. Cuando el Señor ahí en la cruz ofreció su vida, Él nos puso en libertad para que nunca más tuviéramos que estar sujetos bajo el yugo de la esclavitud, el yugo del pecado, el yugo que nos mantenía oprimidos, el yugo que nos mantenía estancados, atados, porque esa es una realidad. Cuando estuvimos en el mundo teníamos patrones de comportamiento, repetíamos una cosa que no queríamos hacer, habían como cadenas invisibles que los retenían, como un estancamiento, una vida sin propósito. De todo eso nos libertó el Señor. El Señor nos libertó, dice, de nuestra vana manera de vivir, de nuestra manera de vivir vacía, sin propósito, sin dirección, existiendo por existir. Pero esa es la libertad gloriosa que el Señor nos dio. Cuando estuvimos en el mundo, no teníamos la opción de decirle no al pecado.
porque el pecado se enseñoreaba de nosotros, dice la Biblia. Pero el apóstol Pablo dice ahora en Romanos que el pecado no se enseñoreará más sobre nosotros. Es decir, el pecado no será un señor sobre tu vida, porque ya no hay poder en el pecado para gobernar tu vida. Pero dice la palabra aquí que tienes que estar firme en esa libertad. Tienes que saber que esa libertad ya se te dio en Cristo. Hebreos 10:14 dice que por una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados en él. Una sola ofrenda, un solo sacrificio, ese sacrificio que él hizo ahí en la cruz, basta, dice, y fue suficiente para ponernos en libertad. Pero dice el apóstol Pablo que estemos firmes, dice, porque el enemigo quiere otra vez poner el yugo de la esclavitud. Y de eso quiero hablarle hoy. El enemigo quiere que otra vez usted y yo volvamos a ser aquel viejo hombre, aquella vieja mujer que el Señor derrotó. Porque la Biblia dice en Romanos que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Por la fe nosotros creemos eso. Y por la fe resucitamos a una nueva vida. Pero el diablo y sus demonios son obstinados, son necios, no quieren reconocer su derrota y están siempre atentos buscando la forma para que nosotros volvamos a la vida vieja. Y ellos utilizan la opresión como un camino para llegar a los creyentes. Por eso quiero hablarle hoy acerca de la opresión. ¿Qué es la opresión y cómo funciona la opresión? La opresión es el camino que los espíritus inmundos buscan para volver a tu vida. La opresión es esa presión invisible que viene sobre tu vida para que te desgastes, te debilites. Y por eso el apóstol Pablo dice que hay que estar firme, porque hay una batalla espiritual continuamente. Y es una batalla espiritual, dice Efesios 6:12, no contra personas de carne y hueso, sino contra personas invisibles, dice, contra espíritus malvados que quieren ponerte en esclavitud otra vez. Pero tiene que estar convencido en tu corazón que el Señor ya te llamó a libertad. Uno tiene que estar firme en que nosotros ya hemos sido libertados del pecado. Todos hemos batallado con cosas en el pasado. Nuestra vida vieja estaba llena de muchas cosas. Todos batallamos de formas diferentes. Algunos batallamos con el enojo, otros han batallado con la inmoralidad sexual, otros han batallado con la bebida, con las drogas, con los vicios, etc. Todo eso quedó atrás, todo eso quedó en la vida vieja. Pero la Biblia enseña, y quiero que mire eso, en Lucas 4:18. Perdón, en Lucas 11:24, póngamelo ahí. Lucas 11 dice que cuando nosotros vinimos a Cristo, fuimos liberados de toda clase de espíritus malos, fuimos liberados de demonios. Creo que nadie podía decir que no le sacó ningún demonio el Señor cuando vino a Cristo. Yo perdí la cuenta de cuántos me sacó a mí. Pero tengo una noticia. La Biblia dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, el espíritu inmundo es un demonio. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, dice, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Quiero que note eso. Dice que los demonios llaman a las personas su casa. Ellos vivían ahí, dice. Pero en Mateo 12 el Señor Jesús dice que cuando vino uno más fuerte, que es Cristo, le quitó todas sus armas en que confiaba y lo despojó, lo echó fuera. Cuando invitaste a Cristo a tu vida, todos esos demonios tienen que irse. Todos esos demonios tuvieron que irse. En Mateo 12 el Señor estaba sacando un demonio de un muchacho y las personas que estaban ahí dijeron que él por Belcebú echaba fuera a los demonios. Y Jesús dice, si Satanás echa fuera a Satanás, ¿cómo permanecerá su reino? Pero luego dijo él, mas si yo, dice, por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces ciertamente el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Cuando él dice, si por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, se refiere al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a vivir a tu vida, echa fuera a los demonios de tu vida. Echa fuera todo espíritu que te tenía esclavizado al pecado. Espíritus que gobernaban la vida de la persona. Porque alguna persona dice, no quiero volver a beber, pero cuando menos espera está haciéndolo de nuevo, porque su voluntad está siendo influenciada por un demonio, por un espíritu que está dentro de él.
Pero quiero que note eso. Los demonios dicen, quiero volver. Los espíritus inmundos dicen, quiero volver. Ponga el versículo que sigue. Ellos dicen, quiero volver, dice, y cuando llega, es decir, viene a ver cómo está la persona, cómo está su vida espiritual. Por eso Pablo dice, tienes que estar firme, porque esos demonios son necios. Por eso el Señor Jesús dijo cuando ascendió al cielo, echarán fuera demonios en mi nombre. A veces las personas piensan que solamente es echar fuera demonios de otras personas. Sí, eso es cierto, pero también hay que echarlo fuera de tu propia vida muchas veces, porque están intentando regresar. En el pasado yo batallé mucho con el enojo y hubo ocasiones en que parecía que quería volver a esa vida, a volver a ser enojado. Pero el Espíritu Santo siempre dice, tienes que echar fuera a los demonios, porque cuando usted sabe con lo que ha batallado en su propia vida, y si usted empieza a notar que su vida está volviendo a ser igual que antes, tiene que echar fuera demonios. Tiene que tomar autoridad en el nombre de Jesús y decir, te echo fuera en el nombre de Jesús. Cualquiera que sea el nombre de ese espíritu inmundo, porque los demonios están volviendo a tu vida porque quieren volver a esclavizarte y van a poner presión sobre ti. Te van a presionar hasta que llegues a un punto de quiebre y les des entrada otra vez. Eso es lo que ellos quieren. Dice, volveré, dice, pero la encuentra barrida y adornada, limpia, vacía. Tu vida no puede estar vacía. Por eso la alabanza que está cantando ahorita, aunque no lo entienda, cuando dice Espíritu Santo, ven y lléname, te está llenando el Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando cantamos cánticos espirituales, la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros y somos llenos del Espíritu Santo. Mire eso. Aunque con cantar un canto espiritual, un cántico espiritual es una alabanza que está inspirada en las Escrituras. Esa canción, esa alabanza que acabamos de cantar es un cántico espiritual, porque dice, ven y lléname, dice. Y la Biblia dice que debemos ser constantemente llenos con el Espíritu Santo. Cuando cantamos cánticos espirituales, somos llenos con el Espíritu Santo. Cuando oras y buscas a Dios, eres lleno del Espíritu Santo. Cuando lees la palabra, eres lleno del Espíritu Santo. Cuando vienes a congregarte y escuchas la predicación y tienes comunión con los hermanos, eres lleno del Espíritu Santo. Si te mantienes lleno con el Espíritu Santo, esos espíritus no van a poder decir, esta casa está vacía, puedo entrar otra vez. Y mire lo más terrible, el versículo que sigue, Francisco, acción. Dice, entonces va, dice, y toma otros 7 espíritus peores que él. Oye esa palabra. Dice que él quiere asegurarse de que cuando quieras echarlo fuera otra vez, te cueste más trabajo. Él no quiere volver solo, dice, trae 7 espíritus más y son peores que él, dice, y entrados moran allí. Y esa palabra de que moran allí es que están viviendo dentro de la persona. Por eso usted mira que algunas personas tienen diferentes personalidades durante el día, porque esos espíritus toman el control de la vida de esa persona. Los médicos llaman a eso esquizofrenia. La gente siempre busca justificar las cosas espirituales, pero muchas personas son oprimidas por demonios y por ignorar la palabra de Dios no saben que están siendo oprimidos por espíritus inmundos. Hay personas que son oprimidas hasta en sueños, personas que tienen sueños sexuales que no desean tener, porque han abierto la puerta a un espíritu de ese tipo, con el pecado. El pecado le abre la puerta a los demonios, tiene que saber eso. El pecado le abre la puerta a los demonios. Si, por ejemplo, una persona ve pornografía, está abriendo su vida, está abriendo su vida espiritual a la influencia de un espíritu inmundo de ese tipo. Yo me encuentro con personas que me dicen, tengo sueños de este tipo y no quisiera tenerlos porque me siento sucio, me siento sucia. Son demonios de ese tipo que están influenciando la vida de esa persona. Y el problema es porque la gente abre puertas a ese tipo de demonios. Pero la gente no relaciona las cosas. Por eso esa palabra de que hay que estar firme, dice, en la libertad, tiene que ver
con estar apartado del pecado. Antes en el mundo no tenías libertad para escoger pecar o no pecar. En Romanos 6:20 dice que éramos libres en cuanto a la justicia cuando pecábamos. O sea que pecábamos sin remordimiento, sin saber. Pero ahora que tenemos libertad para discernir entre lo bueno y lo malo, tu responsabilidad es mantenerte firme en la libertad que Cristo te dio. La Biblia dice en Isaías 61:10 que Cristo dice nos vistió con manto de justicia y con alegría. El Señor te dio una ropa nueva, te dio una vida nueva. Entonces no puedes venir otra vez a ensuciarte en la ropa limpia que el Señor te dio. Porque cuando empieza uno a tocar el pecado, cuando empieza uno a abrirle puertas al enemigo, esa ropa limpia que el Señor te puso, la empiezas a ensuciar. La justicia, la Biblia dice que fuimos vestidos con manto de justicia. Nos pusieron unas vestiduras nuevas. Pero cuando uno toca el pecado, no solamente te contaminas, pierdes tu comunión con Dios. Te cuesta escuchar a la voz de Dios. Te cuesta entender la Biblia. Te cuesta orar. Ya no quieres congregarte porque el pecado te contamina y abre puertas a esos espíritus que te bloquean tu relación con Dios. Cuando uno se descuida en su vida espiritual, se abre para ser oprimido. Los demonios empiezan a oprimir la vida de la persona de diferentes maneras hasta que buscan una entrada. Por ejemplo, mire Isaías capítulo 9, verso 4. Entonces dice aquí, ¿verdad? Pero vaya poniendo Isaías 9, 3 y 4. Dice que estos demonios quieren volver a entrar a la vida de la persona. Ponga Isaías 9, 3 y después el 4. Gracias. Esta profecía está hablando del ministerio del Señor Jesús, que después se cumple en Mateo 4, donde Él empieza a predicar y dice que vino para dar libertad a los cautivos. Pero dice Isaías, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Verso 4. ¿Por qué se alegran las personas? Dice, porque quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Dice que cuando el Señor vino a tu vida, dice que te quitó el yugo pesado que tenías encima de ti. Para los que no conocen lo que es un yugo, es un trozo de madera grueso que se le pone a los bueyes aquí y ellos solo pueden ver hacia abajo y tienen que empezar a jalar el yugo para romper la tierra y sembrar las semillas. Pero es un yugo pesado, como dice ahí. Pero usted nunca ha visto a dos personas con un yugo de madera, ¿va? Está hablando de cosas espirituales. Las personas cargan yugos espirituales, cargas pesadas que no pueden soltar, porque estas cosas no se batallan en la carne. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ese yugo pesado, el yugo del pecado, la maldición que vino por la desobediencia de la ley. La vara de su hombro es porque había un señor en la vida de esa persona que lo dominaba y lo gobernaba y lo hacía ser miserable. En Mateo 12 dice el Señor que cuando viene el hombre más fuerte, que es Jesús, dice que reparte el botín, reparte las bendiciones que el diablo le ha robado a la gente. El diablo le ha robado mucho a la gente. El diablo nos robó a nosotros cuando estuvimos en el mundo. El diablo nos ha robado muchísimas bendiciones atrás y quisiera volver a hacerlo otra vez. O no es una bendición, por ejemplo, tener un hogar. Pero cuando el diablo destruye un hogar allá en la vida vieja, ahí robó, ahí destruyó y quiere volver a hacerlo. Había, dice, un señor con una vara sobre la persona para maltratarlo. Y el cetro de su opresor, el cetro es un símbolo de autoridad, es el símbolo de alguien que gobierna. Dice que esa persona que gobernaba a X persona era un opresor, no le hacía bien, lo enfermaba, lo hacía estar en depresión, lo hacía que fuera pobre, que fuera un miserable, le traía ruina, enfermedad, porque todo eso es opresión. En Hechos 10:38, en Hechos 10:38 dice que Dios ungió al Señor Jesús con el Espíritu Santo, dice, y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo con enfermedad. La enfermedad
es un tipo de opresión también. La enfermedad es un tipo de opresión. Y usted tiene que saber eso, porque allá en Gálatas dijo que no se ponga otra vez usted el yugo de la esclavitud. En Cristo usted tiene que estar firme en que en las llagas de Cristo nosotros hemos sido curados y no volver, dice, a dejarse montar la enfermedad. Con esto no le estoy diciendo que usted no se va a enfermar nunca. Lo que le quiero decir es que va a querer volver la enfermedad, pero usted tiene que estar firme. Y usted no tiene que andar por lo que mira, dice, sino por lo que cree. Porque a veces se mira la enfermedad, pero si usted anda por fe, usted está firme en la libertad con que Cristo lo ha hecho libre. Porque mire, y mire cómo dice, ¿ve? El cetro de su opresor como en el día de Madián. El día de Madián es lo que está escrito en Jueces capítulo 6. Después lo lee en su casa, pero en Jueces capítulo 6 dice, empieza diciendo que los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, dice, y por eso los entregó a los madianitas y fueron oprimidos por los madianitas. Entonces vea eso, dice que ellos hicieron el mal y entonces le dieron lugar a la opresión. Por eso es que le digo que uno no puede darle lugar al diablo. Por eso la Biblia dice, no deis lugar al diablo. Porque cuando le das lugar al diablo, te estás abriendo para ser oprimido. ¿Sabe cómo vivían los israelitas en tiempos de Gedeón? Dice que vivían en cuevas, se hicieron cavernas, estaban empobrecidos porque ellos salían a trabajar, se esforzaban mucho, trabajaban duro, pero venían los madianitas y se comían todas sus cosechas, se robaban todo lo que ellos sembraban. Entonces, y ese es un buen retrato de la vida separada de Dios. La gente se esfuerza, la gente trabaja, la gente estudia y esas cosas son buenas. Pero como hay un señor opresor sobre la vida de la persona, dice Ageo que está recogiendo en saco roto. Por eso la gente se esfuerza mucho, trabaja mucho, hace muchas cosas. Pero mientras no es libre, mientras no le ha dado su vida a Cristo, hay un señor, dice, con una vara sobre su hombro. Hay un señor con una vara sobre su hombro. Entonces, lo único que mantiene libre a las personas es la unción del Espíritu Santo. Póngame Lucas 4:18 porque voy entrando, ya le voy a describir lo que es la opresión y cómo la utiliza el enemigo. Esta es la palabra que el Señor habló en la sinagoga y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y mire esa palabra, a poner en libertad a los oprimidos. Ahí está. Quiere decir que la opresión lo que busca es volverte a poner en cautividad. Pero lo que empieza diciendo, el Señor me ha ungido, dice el Señor Jesús. ¿Para qué lo ungió? Para libertar a los oprimidos. Lo único que echa fuera la opresión de tu vida es la unción del Espíritu Santo. La Biblia dice que Jesús estaba ungido con el poder del Espíritu Santo y por eso sanó a los oprimidos por enfermedades. Los que son oprimidos por enfermedades mentales, los que son oprimidos por la depresión, por el tormento, por el temor, por el miedo, por miedo a la pobreza, por la escasez, por la miseria, la maldición. Todo eso se rompe, dice, cuando tienes la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que libertó, dice, a los quebrantados de corazón. Por eso es que uno tiene que procurar la llenura del Espíritu Santo. Por eso le digo, cuando cantas una alabanza, aunque sea esa alabanza, te está llenando y estás sacando al opresor de tu vida. Estás echando fuera al enemigo de tu vida. Pero Pablo dice, tienes que estar firme en esa libertad. Porque si no, si uno no está firme en esa libertad, vuelve a estar en esa condición, quebrantado de corazón. Quebrantado de corazón es tristeza. Toda esa gente que sufre depresiones están quebrantados de corazón. Y lo que necesitan es la unción del Espíritu Santo, que es la que tiene el poder para quebrar ese yugo pesado sobre la vida de la persona. Porque a la gente le dan pastillas y lo que hace es ponerla a dormir, pero cuando se despierta el problema vuelve. Porque la gente toma una cerveza para olvidarse de sus problemas, pero cuando se le pasó la borrachera sigue el yugo pesado sobre él. Cuando la persona tiene un vicio, toma una droga, un cigarro, lo que sea, en el momento se siente bien, pero cuando termina el efecto de eso, vuelve a tener el yugo pesado encima de él y vuelve a sentir la misma carga.
porque lo único que quita esa carga es la unción del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice en Eclesiastés 9:8, que en todo tiempo, dice, sean blancas nuestras vestiduras y no falte el ungüento sobre nuestra cabeza. El ungüento sobre nuestra cabeza es la presencia de Dios sobre tu vida, el aceite del Espíritu Santo sobre tu vida, la unción del Espíritu Santo que te mantiene sano, que te mantiene libre de miedo, libre de temor, libre de la pobreza y de la maldición, libre de la escasez. La presencia de Dios es donde está tu lugar seguro. La presencia de Dios en donde vas a ser ungido. Por eso tienes que congregarte, por eso tienes que tener vida espiritual, por eso tienes que estar firme, porque hay un enemigo que te quiere volver a atar, te quiere volver a esclavizar. Yo le podría preguntar a cualquiera aquí, ¿cómo se siente uno después de haber peleado con otra persona? Se siente mal. Uno se siente mal, sabe que hizo mal y después no sabe cómo ir y hablarle a la otra persona. Y cuando uno ya tiene la boca cerrada, que no puede ni siquiera pedir perdón, está atado. ¿Me entiende? Ataduras espirituales. La otra vez platiqué con una muchacha que dice tener un rencor con una persona durante más de 30 años. Y cuando me decía eso, sus ojos estaban todos rojos y yo podía ver en ella el dolor que llevaba por dentro por no poder perdonar. Ataduras espirituales, yugos pesados que la gente no se puede quitar, porque esos yugos pesados solo el Señor te los puede quitar. Ahora, yo le estoy hablando de todo esto para que no volvamos a caer ahí, porque el enemigo siempre va a querer regresar y volvernos a poner en esclavitud. ¿Entiende? Entonces dice que él vino para poner libertad a los cautivos. Ahora le leo un poco lo que es la palabra opresión, para que usted preste mucha atención, porque le voy a ir leyendo estas cosas y usted vaya viendo si le ha pasado esto. Dice que la palabra opresión en el hebreo es la palabra ashak, A-S-H-A-Q, y significa todas estas cosas que voy a leer. Ser aplastado, dice. Sentirse uno aplastado, como cuando te viene una gran presión. Sientes una presión sobre tu vida porque los problemas te aprietan, los temores te aprietan, las enfermedades te aprietan, los problemas en tu casa, con tus hijos, con tu esposo, tu esposa, en el trabajo. Sientes como una gran presión invisible sobre tu vida. Ser aplastado, dice. Ruina significa también la palabra opresión. Estar bajo opresión, caer en las manos del opresor. Al diablo se le dice en uno de sus nombres el destructor. Caer en las manos del destructor es caer en la ruina. Eso es lo que el diablo ofrece, ruina. Mire, asolamiento es destrucción. Sufrir violencia, dice. Sufrir violencia. Ser robado. A veces a usted le pasa que le sale un recibo. El otro día un señor dice que le sale un recibo de 150,000 lempiras. Recibo en la luz. Y solo tiene como 3 focos. Eso es opresión. Que te quieran robar. Y que te quieres defender y sientes que no puedes. Mire, eso es triste, irse a meter ahí a la ENE a pelear por un recibo de eso. Es triste que usted tenga un problema y usted lo mira al grandísimo. Eso es opresión. Esos problemas que se forman de la nada, que vienen a que usted se sienta como aplastado. Porque eso es lo que significa la palabra opresión. Dice, ser robado, ser despojado. Ser despojado. Yo le pregunto, esas personas, por ejemplo, que han perdido sus casas, tuvieron que despojarse del lugar donde vivían. Todo eso es estar oprimido. Todo eso es estar aplastado, dice. Calumnia significa también la palabra opresión. Cuando te calumnian, cuando dicen algo de ti que no es cierto, esa es una presión que los demonios están queriendo poner sobre tu vida para que les des entrada otra vez. Yo prediqué una vez aquí acerca de no dejar su lugar de autoridad. Y esa vez yo enseñaba que cuando uno está siendo atacado y provocado por el enemigo, la Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales con el Señor. Ahí, en esa altura, Él no nos puede tocar, pero el diablo te busca con una vara, con la opresión, para que te bajes y entonces ahí te va a hacer pedazos en el suelo. Por eso uno no tiene que bajarse de su posición en Cristo. Por eso uno tiene que estar firme en Cristo.
Porque si uno cae en la tentación cuando uno está siendo oprimido, porque a veces le va a pasar eso a usted, de que alguien lo va a calumniar, y puede ser que usted se quiera empezar a defender y a hacer sus cosas, sus relajos. Si usted hace eso, se está abriendo más a la opresión, porque la opresión quiere llevar a la esclavitud otra vez, quiere volverte a llevar a la atadura, ¿entiende? Hay que entender estas cosas porque la Biblia dice que no ignoremos las maquinaciones de Satanás, dice, para que él no gane ventaja sobre nosotros. Si nosotros entendemos estas cosas, no vamos a caer fácilmente. ¿Qué más significa? Dice, quitar el derecho, dice, que te quieran quitar tus derechos. Eso es opresión también. Pero ahora usted tiene que entender lo que dice Pablo, que esta batalla, esta lucha, no es contra carne y sangre. Usted tiene que ver la raíz espiritual, de dónde está viniendo eso. Son esos demonios que quieren volver a entrar a tu vida. Es que el diablo quiere volver a poner el yugo pesado sobre su vida. Pero dice que a veces te quiere quitar el derecho. A veces te quiere... Le digo una cosa, un derecho del Hijo de Dios es estar sano, por ejemplo. Es tener paz. La Biblia dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo que nosotros merecíamos, el Señor Jesús lo recibió, dice, para que nosotros tuviéramos paz. Cuando usted en su casa o en su vida está experimentando que no hay paz, preste atención porque alguien te quiere oprimir. Y ese alguien es el diablo. Y tienes que saber que tu derecho es tener paz. Y lo único que tienes que hacer es ir a la palabra otra vez y declarar lo que la Biblia dice. La Biblia dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. La Biblia dice que él guarda en completa paz a aquellos cuyo pensamiento en él perseveran. Si usted vuelve a poner su mente en la palabra de Dios, a usted le vuelve la paz. No se deja robar su derecho, porque ese es un derecho de los hijos de Dios. Otro derecho de los hijos de Dios, ser próspero. Es una bendición que el Señor nos dio. Dice que Él, siendo rico, se hizo pobre, dice, para que nosotros fuésemos enriquecidos en Él. Ese es un derecho. Usted no tiene que aceptar otra realidad. La realidad de los hijos de Dios es la palabra de Dios. Cuando usted entiende que su realidad es la palabra de Dios, la opresión no te va a sacar. El diablo va a hacer el intento por venir a apretarte, para venir a buscarte, pero como estás firme en la libertad que dice Pablo, estás firme en la palabra, conoces la palabra, te has congregado, oras, buscas al Señor, ayunas, te congregas, sirves a Dios, entonces estás firme. Usted está firme y entonces no va a caer fácilmente. Porque dice que la opresión es querer quitar el derecho. Está restringido, dice, limitado. Estar estancado. Estar estancado. Cuando uno siente que está estancado en su vida espiritual, tiene que ponerse alerta. Usted tiene que entender que el enemigo te quiere oprimir ahí. El enemigo quiere hacerle pensar a la gente cosas que no son verdad. La Biblia dice que él es un maestro del engaño. Y lo único que combate ese engaño es la palabra de Dios. En Juan 17 el Señor dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Todo lo que procede del Espíritu Santo es verdad. El Espíritu Santo te guía a toda la verdad. Vienen tiempos en que van a haber confusiones. Va a estar la persona oprimida, apretada, provocada por el diablo. Pero si tienes relación con el Espíritu Santo, si cuidas la unción del Espíritu Santo, si procuras siempre buscar al Espíritu Santo, Él te va a guiar siempre a la verdad. Hay momentos que uno se pone como bloqueado, pero el Espíritu Santo vuelve a levantar la bandera y te vuelve a recordar la palabra y te vuelve a recordar que tu realidad es la palabra de Dios y no lo que el enemigo quiera poner en tu mente, porque el diablo quiere hacer eso. El diablo pone pensamientos en la mente de las personas. Por eso uno tiene que ser fuerte en la palabra de Dios. Uno tiene que ser fuerte en la palabra de Dios. Porque cuando usted vuelve a poner su mente en la palabra, lo primero que le pasa a usted es que recibe paz. Porque así lo dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Si usted medita en la palabra de Dios, la paz te vuelve y la opresión se va. De cualquier tipo, no importa cuál sea. Tienes que meditar en la palabra de Dios para echar fuera la opresión.
Tienes que buscar la unción del Espíritu Santo para echar fuera la opresión. Tienes que cerrar puertas al pecado, puertas al diablo, porque hay muchas puertas que la gente hable al enemigo muchas veces. Por ejemplo, dice que el rey Saúl se abrió a un espíritu inmundo cuando tuvo envidia del rey David. Porque David estaba ganando fama, dice, porque él había matado al gigante y la gente compuso una canción para el rey. Esa alabanza que les gusta a todos, que dice que Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y dice la palabra que Saúl se volvió celoso, envidioso, y dijo él, solo falta que lo sienten en el trono. Y se abrió a un espíritu inmundo, porque la Biblia dice que después de eso lo que pasó, que el Espíritu de Dios se apartó de él y ahora lo atormentaba un espíritu malo, un demonio. La envidia le abrió la puerta a un demonio que lo atormentaba. ¿Ve esas cosas? Tiene que tener cuidado, uno tiene que revisar su vida, a ver si no tiene puertas abiertas en su vida que le den lugar a los demonios. Efesios 4 dice que no demos lugar al diablo, dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Yo he batallado de cerca con eso y sé de lo que estoy hablando cuando le hablo de eso. Batallar contra el enojo es difícil porque uno se enoja en el momento y mire lo que dice la Biblia, dice, airaos pero no pequéis, dice. O sea, airarse es una reacción natural cuando a uno siente que le han hecho una injusticia o cuando uno siente que le han hecho algo malo a uno. Airarse es una reacción natural, pero es pecado, dice, retener el enojo. Porque digamos, me airé con una persona la semana pasada, pero sigo enojado 3 meses. Entonces dice, airaos, dice, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que no termine el día sin que hayas arreglado el problema, porque el verso que sigue dice, ni deis lugar al diablo. Porque el enojo, retener el enojo es dejarle una puerta abierta al diablo para que te oprima. Porque desde que tuviste ese problema, vienen los demonios inmediatamente y empiezan a hablarte en tu mente. Y empieza tu imaginación a correr, a pensar, ¿qué estará pensando esta persona de mí? ¿Qué le habría dicho a fulano de tal? Anda hablando mal de mí. Todas esas son voces diabólicas que vienen a la mente de la persona. Es una opresión mental. Los celos son una puerta que se le abre a un demonio también, porque después la gente no puede controlar la mente. Y la persona piensa, ¿a quién le estará escribiendo? Mi esposa, mi esposo. ¿Con quién estará hablando en las redes sociales? ¿Qué estará haciendo cuando yo no estoy? Y la mente está en descontrol porque está siendo oprimida por un demonio. ¿Me entiende? Todo eso es opresión. Entonces, uno tiene que cerrar puertas, todo ese tipo de puertas. Y eso no se logra si no es con la palabra de Dios, si no es teniendo firmeza en su relación con Dios. Tiene que cerrar puertas al enemigo. Hay muchas formas de opresión. Hay muchas formas de opresión, no nos daría el tiempo. Pero yo mencioné, por ejemplo, que algunas personas son atormentadas hasta en sueños. Encontré la otra vez, platicaba con otra muchacha, porque andábamos con Claudia visitando a una gente, y decía ella que ella apenas se acuesta a dormir, ella siente que alguien se le sube encima y como que la empieza a tocar y ahí no hay nadie. Eso es un demonio. La gente llama a eso la parálisis del sueño, pero nosotros sabemos y entendemos que son demonios. Demonios que tienen un derecho legal sobre esa vida porque esas personas practican ese tipo de pecados de inmoralidad sexual. Por eso hay que cuidar uno lo que mira con sus ojos. La Biblia dice que debemos huir de la fornicación. Mire, ahora es un desafío encontrar una película para ver, porque es más pornografía que otra cosa. Y si no es pornografía, es brujería. Entonces uno tiene que ser cuidadoso con lo que uno hace. ¿Cómo cree usted, por ejemplo, que algunos cristianos andan celebrando Halloween? Esa gente no sabe, están abriendo una puerta a demonios que les van a hacer la vida imposible. Otra vez estaba yo en la casa de mi mamá, estaba leyendo la Biblia y un muchacho estaba trabajando en la casa de mi hermano y mi mamá le sirvió comida y entonces él me miró que yo estaba anotando algunas cosas sobre los demonios y me dijo él así, ¿y eso cómo es? Me dice, ¿qué es eso de los demonios? Y empecé yo a hablarle porque él no es cristiano, ¿va?
Es que fíjense, me dice, que a mí en las noches me tiran de la cama y me jalan del pie, me dice, y me arrastran, me dice, y yo no puedo dormir, me dice, no puedo dormir. Entonces yo rápido le pregunté, ¿usted ha visitado algún brujo? Sí, me dice, y ya me empezó a contar la historia. Es que yo andaba con otra mujer, dice, y la mujer me hizo brujería, entonces yo busqué un brujo para defenderme, dice. Y saben lo mejor, dice, que ahora estoy aprendiendo yo también para no pagarle al brujo, me dice. Ahí mismo le dijimos con mi mamá, ¿se quiere arrepentir ahorita para que ya no lo siga atormentando ese demonio? Y dijo él, no, no quiero, dice. Ahorita no estoy listo, dice. Pero lo que quiero decirle con todo esto es que la gente se abre a las influencias de los espíritus inmundos cuando no tiene cuidado en lo que hace. Uno tiene que tener cuidado con lo que ve. Todo eso tiene que ver con estar firme en la libertad, con que Cristo nos ha hecho libres. Todo eso. Algunos cristianos piensan que agarrar el horóscopo es algo inofensivo, pero eso es conectarse con el ocultismo y es abrirse a un espíritu de ese tipo. Entonces, cuando uno abre puertas al enemigo, está abriendo una puerta para ser oprimido y finalmente para ser esclavizado. Entonces, yo le digo, uno tiene que cuidarse de todas esas cosas. Y lo único que lo mantiene a uno fuera, lo mantiene libre de todas esas cosas, es la unción del Espíritu Santo. Entonces, miren lo que dice Eclesiastés 7:7. ¿Están entendiendo esta palabra, hermanos? Los miro un poco preocupados o no sé si es que ya se quieren ir. Pero estoy tratando de explicar esto despacio porque por eso les dije al principio, es un tema espiritual. Es un tema espiritual. Eclesiastés 7:7 dice, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. Dice que la opresión hace entontecer al sabio. Otra versión dice que la opresión vuelve loco al sabio. Cuando uno está bien en su relación con Dios, uno se vuelve sabio. El Salmo 19 dice que la ley del Señor es perfecta y convierte en sabio al sencillo. Cualquiera de nosotros, dice, recibe sabiduría cuando obedece la palabra de Dios. Mire que para ser sabio no necesita mucho. Usted lo que necesita es agarrar los consejos de la palabra y aplicarlos y usted es sabio. Cuando uno hace eso, uno es sabio. En el Salmo 119, el rey David dice, me hiciste más sabio que los viejos, dice. A veces uno piensa que los viejitos, por ya haber llegado a viejitos, son bien sabios, ¿verdad? Y sí han aprendido muchas cosas y hay que aprender cosas de ellos. Pero también hay viejitos cascarrabias que no aprendieron nada. No siempre la vejez es sabiduría. En el libro de Job dijo Eliú, yo me voy a callar porque van a hablar los días y ahí hay sabiduría, dijo él. Porque él era el más joven, va. Entonces voy a dejar que hablen los viejitos, dice, porque ellos deben tener más sabiduría. Pero después dijo él, ya miro que no, dijo. Entonces, la sabiduría, hermano, ¿usted quiere ser sabio? Agarre los consejos de la palabra, practíquelos y entonces usted es sabio. Pero mire qué terrible es eso de la opresión, porque uno puede ser muy sabio y practica la palabra, pero cuando uno se abre, se descuida y le da lugar al diablo para que lo oprima, se vuelve loco, dice. O sea, el diablo lo quiere volver a uno loco, lo quiere poner bajo presión hasta que usted se vuelva loco. Loco estoy hablando de que haga locuras, no que va a perder la razón, que va a hacer locuras, que va a hacer cosas que en su sano juicio no haría. La opresión es peligrosa. Entonces, tiene que cuidarse. Ahora, mire Isaías capítulo 52, verso 1. Porque allá en Lucas 11 dice que esos demonios dicen, voy a regresar a mi casa de donde salí. Pero mire cómo dice esta palabra. Dice, y esta palabra Dios le habla a Israel, pero también habla a la iglesia. Despierta, despierta, dice, vístete de poder, oh Sión. Vístete de tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Usted puede orar esa palabra cuando usted sienta la presión que el enemigo quiere volver a su vida. Usted tiene que decirle, el Señor dijo que el inmundo jamás va a volver a entrar en mí. Yo no voy a volver a ser el peleón de antes, el enojado de antes. Angélica me conocía enojado, Angélica, vos me conocías, pa. Yo no voy a volver a ser esa persona. Ya no voy a ser aquel borracho, aquel drogo, aquel lo que sea. Nunca más, dice el incircunciso, vendrá a ti, dice, si tú te guardas, si tú buscas a Dios, jamás. Ahora mírenlo ahí rapidito.
Zacarías 9:8, porque voy terminando. Zacarías 9:8 dice que Dios mismo dice, guardará su casa. Los demonios dicen que las personas son una casa para ellos, pero el Señor dijo también que nosotros somos un templo para el Espíritu Santo. Y mire esto, ve, entonces acamparé alrededor de mi casa. Usted puede decir, Señor, tú acampas en mi vida. Mire, acamparé alrededor de su casa como un guarda, dice, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos, dice el Señor. Esa palabra me gustó. Yo la estaba leyendo y me impresionó, porque en otra parte dice los salmos que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, dice. Pero en esta ocasión dice Dios, yo mismo acamparé en tu vida, dice. Y ese es el Espíritu Santo que está todos los días contigo y acampa en tu vida, dice. Y mientras tengas al Espíritu Santo contigo, ningún demonio puede entrar a tu vida. Pero tienes que conocer cómo trabaja el enemigo para no caer en las trampas. Ahora, mire Salmo 12:5, porque el Salmo 12 dice que el Señor se levanta por los oprimidos. El Señor se levanta por los oprimidos, porque la opresión no solo es espiritual, la opresión también se vive aquí en lo natural. Por ejemplo, los gobiernos oprimen muchas veces a los pueblos, pero mire cómo dice, por la opresión de los pobres y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré a salvo al que por ellos suspira, dice. Mire, me gustó esa palabra porque cuando usted, en Eclesiastés hay otra palabra, ¿verdad, pastor? Que dice que cuando miremos opresión en la provincia, dice, no nos maravillemos, dice, porque hay uno más alto, dice, finalmente ese más alto es Dios. ¿Qué le quiero decir con todo eso? Por ejemplo, ahorita hay un movimiento que quiere oprimir a la gente aquí en Honduras, pero nosotros como cristianos no tenemos por qué andar en revueltas políticas. Nosotros sabemos que Dios se levanta, dice, por los oprimidos. Nosotros lo que sabemos es que tenemos que orar, que tenemos que hacer las cosas desde lo espiritual. Usted no necesita entrar en contienda con un partido político o con otro, porque usted sabe que Dios se levanta, dice, por los oprimidos, por los pobres, por los que están suspirando, dice, por la opresión, porque la pobreza es opresión. Que le quiten los derechos a la gente es opresión. Que lo quieran a uno robar, como decía ahí la palabra, es opresión. Que le quieran traer ruina al país es opresión. Pero dice que el Señor se levanta, dice, por los que están siendo oprimidos. Y ahí termino. Mire el último versículo. Isaías 54:14. Este ya lo hemos leído, pero me sigue gustando porque es un verso poderoso. Dice que con justicia serás adornada. Está hablando de Israel, pero yo digo también hoy, está hablando de Honduras y está hablando de la iglesia Jesús mi roca. Con justicia serás adornado, dice, y estarás lejos de la opresión. No tiene que acomodarse a la opresión. Cuando usted empiece a sentir sobre su vida algún tipo de presión, de cualquier tipo, sea de enfermedad, sea de escasez, sea de ruina, lo que quiera, lo que sea, usted tiene que acordarse de esa palabra y diga, yo estaré lejos de la opresión. La opresión no debe estar cerca de mí, porque dice que estamos en libertad. Porque no temerás, y de temor dice, porque no se acercará a ti. Mire, no temerás, dice, y el temor no se acercará a ti. Yo no sé, pero usted le puede dar un aplauso al Señor por esa palabra, porque yo pudiera decir, Señor, estaremos lejos de la opresión. Espero que medite un poco en esta palabra y ahorita le voy a dar aquí chance al pastor Víctor para que le ponga el sello. Ponerle. Hermanos, esta palabra merece la pena que nosotros, conseguirme un pedacito de papel para enrollar esto aquí. Lo primero que vamos a hacer, mire, no se duerma, porque a veces cuando se habla de opresión del enemigo, lo que el enemigo quiere hacer, a uno le quiere caer como no. ¡Ah! Reprendo ese espíritu de sueño. ¿Ok? ¿Sabe por qué? Porque toda la palabra que acaba de dar Marlon tiene una intención y es liberarnos. Entonces, vamos a ser libres. Vamos a una liberación ahorita. Ahora, lo que usted tiene que entender
Usted tiene que entender que a todos el enemigo trata de oprimirnos de una u otra manera. Lo que usted tiene que hacer es identificar. Diga, vamos, diga. No puedo levantar la voz. Cuando quiero levantar la voz, estamos en una guerra desde que en la mañana me hizo un audio Carlitos. Pastor, está cerrado aquí. Me dice. Y me hace otro audio. No hay luz, pastor. Pero yo entiendo que es el diablo que no quiere que seamos libres. Entonces, identificar cada uno dónde está esa opresión. Ejemplo, Marlon dio, perdón. Sí, me salí de la... Ok, Marlon dio la definición de opresión. Entre otras, Marlon, dijiste, opresión es que te hagan injusticia. ¿A cuántos les han hecho injusticia? No, levante la mano, levántela. Vamos a ir identificando. Identifique lo suyo porque allí vamos a apuntarle y vamos a ser libres para ganar un mayor nivel. Eso es lo que vamos a ganar hoy. Un mayor nivel de libertad en el espíritu. Dele fuerte el aplauso al Señor. Ser robado. A la gente que le ponen a trabajar los domingos, el diablo le está robando que se pueda congregar. No tengo tiempo para orar, te están robando. ¿Cuántos se identifican con eso para que hoy le demos duro a eso? Sí, porque te roban no solamente dinero. Yo necesito hacer negocios, pero necesito que vengan los inversores. Y los inversores no vienen porque aquí los políticos se tienen un gran lío y un gran desorden que nadie quiere venir aquí. Esa es opresión, hermano. Entonces yo necesito que usted identifique lo suyo para que hoy seamos libres cada uno de lo que tiene y usted gane, óigame, un mayor nivel de libertad espiritual. ¿Sí o no? Porque cuando usted tiene mayor nivel de libertad espiritual, usted puede hacer guerra espiritual por Honduras, por su familia, por la iglesia. Usted es una persona libre, solvente. El versículo que usó Marlon dice, estad libres en la libertad con que Cristo los hizo libres y no vuelvan a estar bajo el yugo de esclavitud. Hermano, nos quieren poner yugo de esclavitud aún en el trabajo. Hay que identificar eso. Ahora, si la gente se siente cómoda ahí, nunca va a ser libre. ¿Me está entendiendo? Yo trabajé toda la vida. Mi primer trabajo, yo tenía 15 años. Mi primer trabajo en un supermercado, 15 años, como uno de estos niños, ¿verdad? En un supermercado, embolsando lo que la gente compraba. Sí, ahí en la caja. ¿Va? Pero de las 7 de la mañana hasta las 8 y 9 de la noche, eso es esclavitud. ¿Sí o no? Vamos, ¿sí o no? ¿Es esclavitud o no es esclavitud? Eso es esclavitud. Otro trabajo que tuve yo. Bueno, ya los otros eran, ¿cómo se llama? Horarios normales de 8 horas. De 8 horas nada más. Eso es normal. Pero cuando te ponen a trabajar 10, 12, 14, es esclavitud, hermano. Cuando te hacen trabajar el día del Señor, es esclavitud. Yo no le estoy diciendo a nadie que renuncie a su trabajo. Pero tenemos que orar en el Espíritu para que algo se rompa. ¿Sí o no? Después mi trabajo que yo tuve, como por 35 años, yo tuve un trabajo de vendedor que tenía que ir a marcar entrada y salida.
Entraba a las 8, marcaba a las 8, salía a las 5, marcaba. Pero ya mi último trabajo en la tribuna, 35 años trabajé allí, ni tenía que ir a marcar entrada ni marcar salida. Lo único es que yo tenía que vender, hacer negocios, llevar ventas y cumplir metas. Mi trabajo era libre, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, yo por eso he servido al Señor siempre. ¿Está entendiendo? Oro a la hora que quiero, desde la mañana. Ese nivel de libertad te lo da, no que tú seas inteligente ni que tú hagas. Lo espiritual, el nivel espiritual que usted tenga, le va a dar libertad en todas las demás áreas. El nivel espiritual que usted tenga. Entonces vamos a ganar hoy un mayor nivel de libertad, un mayor nivel espiritual en cada una de nuestras vidas. Aquí viene instrucciones. La instrucción es: identifique usted qué es lo que lo está trabando. Ya le hablé del trabajo. Salud. No tiene por qué estar enfermo usted. Si usted es una persona que está pensando, estoy enfermo. Si usted le dijeron, estás enfermo, vas a tomar una pastilla toda la vida, venga acá. Entonces ya usted lo identificó, y la oración que vamos a hacer hoy, usted va a decir: yo me declaro libre hoy en el nombre, porque eso es opresión. Yo hoy me declaro libre de esa opresión. ¿Sí o no? El billetillo no le está llegando, esa es otra opresión. Usted viene acá. ¿Me están entendiendo? Levanten la mano los que ya van identificando lo suyo. Ya van identificando lo suyo, porque aquí usted va a decir: yo soy libre de esto, Padre, hoy rompe esto, rompe con esta enfermedad, rompe con esta escasez. Maridos inconversos. Usted tiene que, una mujer que vive con un marido inconverso, venga, haga guerra, porque eso es esclavitud también. Eso es opresión. ¿Cómo va a ser eso que una mujer va a vivir siempre con un inconverso? Que no quiere nada con Dios. Que no quiere ser responsable como hombre. Yo soy católico. No. Venga, pégale una patada a eso aquí, pero en el espíritu. Y le aseguro que ese hombrecito te va a dejar de esos cuentos. Porque los hombres agarran esos cuentos para no comprometerse con Dios, porque siempre tienen la intención de ser mundanos. Esa es la verdad. Ellos saben que ellos no están conectados con Dios. Así que venga a hacer guerra. Vamos a ver, identificaron